Estamos de vuelta, son las 7:28 y me da mucho gusto saludar a la doctora Aida López Cervantes. Ella es directora del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Centro, del llamado INPLAN. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias también a todo tu auditorio por permitirnos este espacio. Ya desde hace rato quería hablar contigo, doctora, porque, bueno, a mí este es un tema que me gusta mucho y ya el auditorio lo sabe. La doctora Aida López Cervantes es licenciada y doctora en arquitectura por la UNAM, maestra en arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán y tiene estudios en urbanismo climático por la Universidad de La Habana. Entonces creo que es importante, porque pues finalmente lo que se hace en el tema urbano en nuestra ciudad es lo que define en muchos aspectos, pues no solamente cómo se mueve uno, sino cosas económicas, el calentamiento global, las islas de calor, todo esto que nos afecta en el día a día y que lo tomamos por sentado, doctora. Así es, bueno, todo lo que tiene que ver con los asentamientos humanos, ya sean urbanos o rurales, es multifactorial, es dinámico, es complejo, ¿no? Es difícil hablar de que pudiera entenderse el espacio y la dinámica del espacio, pues desde una causa única y un efecto específico. En realidad, todos los fenómenos que se dan son eso, multifactoriales, lo podemos ver desde diferentes perspectivas y también cada uno de estos factores a la vez tiene además diferentes jerarquías que van cambiando según el momento, que van cambiando. Bueno, antes de entrar al tema del que venimos a hablar, nada más una opinión rápida. ¿Qué le parece el anuncio del Tren Maya? ¿El anuncio del Tren Maya? Sí. Bueno, que ya empieza a utilizarse. Hoy se le dio el estrenón por parte del presidente. Bueno, pues yo creo que para el sureste de México, para la dinámica del sureste, es un proyecto importante. Okay. Es un proyecto que además para nosotros como ciudad va a detonar un mayor movimiento. ¿Por qué? Porque seguimos siendo la entrada al sureste, porque tenemos el aeropuerto más importante del estado y porque desde aquí vamos a tener viajes que se van a generar por diferentes motivos, pero principalmente por negocios y por turismo hacia Palenque, por ejemplo, hacia Tenosique y hacia Balancán. Entonces, para nosotros es estar al pendiente ya de cómo va a darse, cuándo se da, en qué tiempos, porque es muy importante el impacto que va a tener en nuestra ciudad. Sí, como alternativa también a mucha gente que, bueno, pues está el que quiere viajar en avión o el que puede hacerlo en camión o, bueno, ahora tener esta nueva alternativa me parece también muy interesante. Bueno, hablemos del municipio de Centro. Un análisis así, pues muy general, ¿qué es lo que ha pasado? Porque históricamente, pues hemos tenido muchas complicaciones, que los cuerpos de agua están atravesados en la ciudad y entonces no podemos tener una ciudad con cuadrículas, digamos, como sucede en otros lados donde vemos ciudades totalmente, pues sí, cuadriculadas y aquí estamos serpenteando todas nuestras calles y avenidas. Que hay gobiernos que han descuidado el tema de los asentamientos urbanos y la organización en una zona habitacional de repente vemos un supermercado gigantesco y eso llama la atención. ¿Y qué ha pasado según tu visión, doctora? ¿Por qué creo que tenemos un problema y no cosa menor aquí en el municipio de Centro y particularmente yo creo que Villahermosa? Bueno, pues como recién te decía, es multifactorial, no hay una causa o una línea específica que seguir. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, el martes que tuvimos al ingeniero Horacio Rubio con nosotros dentro de las actividades del foro Centro y Agenda Urbana, parte de las exposiciones y las explicaciones que él nos da vienen asociadas a estos fenómenos hidrometeorológicos. Por supuesto, no podemos dejar de lado o hacer como que no está el hecho de nuestra geografía, el hecho de nuestro territorio y el hecho también de estos fenómenos, en donde curiosamente van de la mano uno del otro. Y nos explicaba, por ejemplo, cómo estos ciclos hidrometeorológicos están asociados a la ocupación del territorio. Por ejemplo,
cuando vienen estas épocas en las que hay pues lo que nosotros conocemos como sequía, sí, en donde ya no tenemos el cauce del río con una cota amplia, con una cota alta, entonces empieza a haber un sentido de confianza, un sentido de tranquilidad y una pérdida de la conciencia del riesgo. Y entonces nos acercamos un poco más porque creemos que el agua no va a regresar o porque no hemos visto últimamente el agua tan cerca. Del ¿no? playón que está Sí. allá por Plaza Sendero, que ahí la gente lo utilizaba para bañarse, y hoy tenemos una plaza y tenemos las vialidades, sí, y esa sí. parte se inunda, ¿no? Ahora. Así es, ¿no? Entonces vamos teniendo esta sensación de que no pasa nada, que me puedo acercar más al agua, que puedo acercarme más al cauce, pero el agua corre, el agua no la podemos detener, el agua finalmente busca por donde tiene que ir, ¿no? No la podemos desaparecer como tal. Luego entonces, cuando regresa, ya estamos nosotros puestos ahí, ¿no? Y vemos todas estas afectaciones que históricamente pues hemos tenido, ¿no? Hemos padecido, ¿sí? Y de las cuales pues también empezamos a tener o empezamos a sentir que el agua es un elemento negativo. Claro. Cuando en realidad tenemos que convivir y es necesaria para la vida en todos los sentidos. Por lo tanto, aquí es un poco la reconciliación de nosotros como sociedad con el agua y en vez de afectar nuestros cuerpos de agua, empezar a vivir en la convivencia con estos elementos, ¿no? Y ese es uno de los tantos aspectos que hace unos momentos hablábamos, ¿no? Es multifactorial. Hablamos del agua, pero hablamos también de falta de aprovechamiento de nuestros árboles, de nuestra naturaleza, y yo he visto que históricamente se han cortado árboles, además preciosos, algunos estratégicamente, ¿no? Que a lo mejor tienen que hacerse, pero muchos sin sentido, muchos particulares, gente que tenemos nuestra vivienda y tenemos un árbol y decimos, no, pues nos tapa nuestra entrada, o no nos gusta porque está en nuestra banqueta, pero pues a lo mejor está refrescando nuestra casa, ¿no? Exacto, pero fíjate que la visión del cuidado de la naturaleza y de los árboles está recientemente tomando otra vez auge, afortunadamente. Sin embargo, durante muchos años también se pensó que pues en el consciente colectivo que tener una casa con ciertos materiales convencionales, materiales que nosotros vemos en otras latitudes, es lo que pudiera considerarse como próspero para una familia. Ok, ¿no? ya entiendo. Entonces, sí. En ese sentido, pues no es un juego con la naturaleza, no es una convivencia con la naturaleza. Y otra vez empezamos a tener entonces ya una sensación de grupo, una sensación de colectividad, en donde no estamos haciendo espacio a estos elementos. Afortunadamente, estoy hablando probablemente de la década de 1950, empieza a revertirse la idea del despilfarro de los recursos naturales, del no convivir con la naturaleza. A México llega pues mucho después y a Tabasco un poco más retrasado, ¿verdad? Pero afortunadamente la gente y a través del municipio también se están haciendo varios programas y varias inclusive actividades con la sociedad para darle nuevamente este valor y que la gente pues también lo haga. Es para lo mejor si decimos, bueno, es que en un fraccionamiento en el cual nosotros no estamos viendo la conservación de los árboles, o a lo mejor no había árboles ahí ya, sí, cuando se va a hacer ese fraccionamiento o ese desarrollo, pues a lo mejor podríamos hablar de la renaturalización, que también es uno de los temas que tocamos constantemente y que ahora en el foro también se volvió a abordar, que es necesario tener este concepto en el desarrollo urbano. A mí el tema no solamente me apasiona, me preocupa. Hay un plan municipal de desarrollo que habla, que
con el que de hecho Yolanda Osuna, la alcaldesa de Centro, pues llegó incluso con una propuesta, fue levantando pues las inquietudes de especialistas, pero también de la ciudadanía, etcétera, y se fue conformando este plan municipal de desarrollo que, bueno, habría que evaluar del 0 a 100, porque hay cosas que por supuesto un trienio no da, pero qué tanto van avanzando. Ahora lanzaron un concurso, es el primer concurso de diseño urbano. Y bueno, se hablan de dos temas, de la movilidad sustentable y también del tema de la perspectiva de género. Centrémonos pues bueno, los dos. Pero, por ejemplo, la movilidad sustentable, hay por ahí 5 ganadores en este concurso. Primero, y así de manera muy general, muy rápida, ¿cómo surge esta parte y con qué finalidad? Porque digo yo, si no es con la finalidad de aplicarlo o por lo menos de hacer conciencia, pues no, ¿para qué, no? Claro, claro que sí. Bueno, parte de las atribuciones y de las obligaciones que tenemos en el instituto es trabajar escuchando las propuestas de la ciudadanía, y de hecho por eso estamos conformados como un consejo consultivo que representa a diferentes sectores de la ciudadanía. A partir de ello también, y bajo este esquema en el que analizamos una serie de situaciones entre las cuales apuntamos como parte problemática la movilidad, o con muchas variables dentro de la movilidad, pues es que decimos o pensamos y acordamos inclusive ante el Consejo, se presenta ante el Consejo la propuesta de llamar a la ciudadanía para que también, como peatones, como usuarios cotidianos, porque todos utilizamos el espacio público y todos nos movemos, ¿sí?, hagan sus propias propuestas desde su perspectiva. En lo que vamos platicando, vamos a ir proyectando algunas de las imágenes, por ejemplo, de Microparque, me parece que es de Microparque Galeana, del arquitecto Miguel Aldana, junto con la arquitecta Patricia Sánchez y Mari Carmen Torres. Bueno, aquí estamos viendo esto ¿dónde es, doctora? Bueno, este microparque está ubicado precisamente en la calle Gili Sáenz y Galeana, que hace también ahí un corredor junto con la calle Matamoros. Es una parte complicada de la ciudad, esta aquí, ¿no? No hay árboles en la zona. No, de hecho ahí pusieron un árbol que es el que existe, un ficus. Y que además cuando vemos las fotos históricas, ahí está el ficus todavía, ¿no? Entonces, pues yo me di a la tarea de buscar ese árbol, sigue ahí, ese árbol es nuevo, qué es lo que tenemos de vegetación, checando en las fotos. Y bueno, este concurso, déjame decirte que fue invitado a que lo evaluaran el arquitecto Ricardo Díaz Leal, sí, el arquitecto Rashid Valdés Dagdug, director de Educación de Seguridad Vial, y el ingeniero Miguel Ojeda de la Secretaría de Movilidad, el subsecretario. Precisamente porque ellos conocen desde otra perspectiva la problemática. Y la ciudadanía es la que entonces nos presenta las posibles soluciones. En este caso, el jurado seleccionó este proyecto como el proyecto ganador. Lo hemos estado viendo dentro del INPLAN. Sí. Todavía pues se va a analizar. Una vez que está la propuesta, se va a analizar con el mismo jurado, ya está dado el premio, ya está anunciado, sí, porque es importante ver la reglamentación, es importante ver también, por ejemplo, en la propuesta ellos están planteando una serie de plantaciones de árboles, pues que eso lo tiene que ver también la Dirección de Protección Ambiental en un determinado momento para ver pues si son los que corresponden, si 20 árboles podrían desarrollarse en esa área, si están planteando un pavimento permeable. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros desde el INPLAN? Nos corresponde escuchar a la ciudadanía y nos corresponde también encaminar los proyectos. O sea, sí, el ciudadano, digo, para quienes no nos están viendo, porque las imágenes son muy interesantes, parece que pudiera ser un proyecto muy bonito en una zona donde, híjole,
el pavimento es el rey, ¿no? de esta zona, lamentablemente, en detrimento, además, pues de los habitantes, de los peatones, de toda la comunidad, porque pues las áreas verdes avivan incluso nuestra ciudad. Pero quienes nos están viendo, bueno, hay propuestas de siembras y de árboles, de utilizar incluso colores en cruce de peatones, de tener estas banquetas permeables que son, digamos, que tienen espacios con pasto, ¿no? Con pastito, que en caso de lluvia, en vez de que quede ahí encharcado el pavimento, pues tenga permea. Mayor capacidad, exactamente, de absorción, de filtración. De filtración. Además, en los calores, pues cuando tienes pasto, pues es menos caliente que si fuera puro pavimento. Están planteando una serie de ciclovías, de pasos peatonales, hacerlo más amigable para quienes incluso manejen. No se trata de quitar los coches, se trata de que todos coexistan, ¿no? Así es. De hecho, en la propuesta que ellos hacen, vamos a decir que sí reducen un carril, pero lo siguen utilizando como parte, pues en este caso de estacionamiento, que es donde ellos proponen el pavimento permeable y solamente un carril de circulación. Creo yo que, bueno, eso también se tiene que analizar con la carga que tiene esa calle, esa zona, porque además es una zona que la calle Gili Sáenz es donde termina. Entonces ya no hay para dónde más ir, hay que utilizar ese cruce precisamente. Sin embargo, el proyecto, si tú lo puedes ver plásticamente, es pues muy agradable. Yo diría que le daría un nuevo uso a ese pequeño espacio. Sin embargo, habría que checar también con las autoridades correspondientes el nivel de seguridad, porque entonces habría que cuidar aquí la convivencia del peatón con los autos, ya que no se estarían limitando los autos. No habría una banqueta, la banqueta es delimitada, me parece, por estos fantasmas, ¿no? Esta especie de... Volardos, por los volardos, exactamente. Y ahí hay que pensar en que el espacio lo utilizaría niños, lo utilizaría gente mayor. Sí están ellos presentando mejoras en la movilidad peatonal, que actualmente es lo que se pretende, que sin duda habría que preguntarle al jurado, pero a mí me parece que ellos observaron pues valor que se le da a los peatones y que sí permite el auto, pero lo restringe un poco, precisamente para darle espacio a la ciudadanía. Doctora, se nos acabó el tiempo. Yo quisiera que nos fuéramos con esta última pregunta. Bueno, ya nos dijiste, doctora, que todo esto es encauzarlo para que se pueda aplicar. Vamos a ver estos cambios a todos los que nos interesan y hemos visto que otros, que en Puebla, que en Yucatán, que en Ciudad de México, que en Jalisco, y en otras partes del mundo están tendiendo a esta movilidad urbana sustentable, donde la gente se apropie de su ciudad, camine su ciudad, utilice la bicicleta y por supuesto el transporte público como prioridad también y el vehículo particular. Pero eso lo vamos a ver plasmado con este tipo de proyectos? Bueno, pues en el ayuntamiento se están haciendo este tipo de concursos precisamente para poder llevarlos con quien corresponde, en este caso sería obras, nosotros no hacemos obra, y también tienen que pasar por una serie de normas. Ojalá que pudiéramos verlo en el sentido no solamente de la construcción de lo que se presenta como proyecto, creo que lo más importante es en el sentido social. Realmente vamos a poder ver que la sociedad convivimos los ciclistas, los peatones, los automovilistas y nos respetamos unos a otros, nos apropiamos del espacio adecuadamente y asumimos la corresponsabilidad, me encantaría. Sí, me encantaría. No, y además, estamos trabajando por ello también. Bueno, además, digo, yo me imagino que habiendo estudiado lo que estudiaste, doctora, que es arquitecta y además pues en el tema de urbanismo bioclimático, pues quieres ver una ciudad totalmente distinta. O bueno, por ir supuesto. tendiendo. Sí. Te vamos a tener que invitar después porque nos quedó corto el tiempo,
pero para hablar un poco más de esto, e incluso del INPLAM, hay varias cosas que me parecen fundamentales que vayamos tratando del Plan Municipal de Desarrollo e incluso, por ejemplo, el tema de las construcciones verticales, que es algo que no es todavía una realidad aquí en Villahermosa, que es el lugar donde se necesita, y bueno, eso ayudaría, creo que mucho también a pues relajar un poco los espacios en nuestra ciudad. Pero bueno, eso y muchas cosas más. Así es. Te invitaremos Así más es. adelante. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Reporte de la Noche. No, al contrario, gracias a ti. Es la doctora Aida López Cervantes, directora del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Centro. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la parte final de este Reporte de la Noche. Reporte de la Noche.